¿Es correcto decir Latinoamérica? ¿O estamos usando un término con raíces coloniales? ¿Y qué hay de Hispanoamérica, Iberoamérica o incluso el Abya Yala? Estas palabras que utilizamos para describir nuestra región no son neutras. Tienen detrás cultura, identidad, ideología y aunque no lo sepamos, también tiene mucho poder. Hola a todos y todas. Si eres nuevo por aquí, bienvenido al canal de Burbuja del Español. Yo soy la profe Mili. Y si no lo sabías, yo nací y crecí en Perú. Y obviamente también crecí escuchando todos estos términos. Latinoamérica, Hispanoamérica, Iberoamérica, América Latina, pero nunca entendí muy bien sus diferencias. Por eso hoy quiero contártelo desde este lado del mundo. Porque aprender un idioma no es solo entender la gramática, sino también conocer el peso cultural que tienen algunas palabras o expresiones que utilizamos. Entonces hoy veremos las diferencias entre estas expresiones como Latinoamérica, Hispanoamérica e incluso esta que no conocen muchas personas, que es el Abya Yala. Y vamos a ver por qué este debate existe aún en el siglo XXI. ¿Están listos? Empecemos con el video. Primero veamos cuáles son las diferencias principales entre estos términos. Empezaremos con Latinoamérica. Aquí nos referimos a países de América donde se hablan diversas lenguas derivadas del latín, como son el español, el portugués, el francés. Es un término amplio que incluye países como México, Brasil, Argentina, incluso Haití. Hispanoamérica incluye solo los países de América donde se habla el español. No incluye Brasil, ni Haití, ni otros países con herencia francesa o portuguesa. Iberoamérica incluye a los países de América donde se hablan las lenguas de la península ibérica, es decir, español y portugués. Es por esto que incluye a Brasil, pero no incluye a Haití, ni tampoco países con influencia francesa. Y por último, el Abya Yala. ¿Lo habías escuchado antes? Este es un término de origen indígena utilizado por los pueblos Guna, que son de Panamá y Colombia. Abya Yala significa tierra madura, tierra viva. Actualmente muchas comunidades indígenas utilizan este término en forma de reivindicación cultural y política. Ahora veamos un poco más el origen de estas palabras, empezando por el origen de Latinoamérica. La palabra Latinoamérica tiene origen en el siglo XIX y fue popularizada por Michel Chevalier en 1836. Él fue un pensador francés que buscaba fortalecer lazos entre Francia y América. Más tarde, el emperador Napoleón III impulsó este término para justificar la invasión en México y otras regiones, presentando a Francia como hermana latina. ¿Qué significa esto? Que el término en un principio fue utilizado con propósitos políticos, aunque hoy su uso es más común y ya no tiene esta carga. Entonces, ahora que sabemos el origen, ¿crees que está mal decir Latinoamérica? No necesariamente. Como muchas cosas en el lenguaje, depende de otros aspectos como el tono, el contexto y cómo la usas. Ojo aquí que este es el término más común para utilizarse en medios de comunicación, en la educación y también en la literatura. Pero es importante conocer su origen y también saber que hay otras formas
más específicas o culturalmente sensibles. Lo importante es no corregir a otra persona que utiliza este término con superioridad o de mala manera. Lo importante es conocer y saber por qué lo decimos. Personalmente, creo que este es un tema muy interesante. Pero antes de continuar, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y visitarlo para encontrar más videos sobre la gramática del español, la cultura hispana o también datos interesantes como este. Te recomiendo activar la campanita para que seas el primero en ver un video nuevo y así seguir practicando tu español con nosotros. ¿Qué esperas? Nos vemos también en los otros videos. Ahora sí, continuemos. Hablemos un poco de la historia y la polémica detrás de estas palabras. Todas las palabras tienen una historia. Incluso las palabras que usamos en el día a día pueden tener un origen curioso. Por ejemplo, la palabra trabajar viene del latín tripalium, que era un instrumento de tortura. La palabra América viene de Américo Vespucio, un navegante europeo. Otro nombre impuesto. Las palabras cambian de sentido con el tiempo. Lo importante aquí es entender su origen, porque esto nos ayuda a reflexionar qué representan. Ahora veamos un poco a profundidad qué es el Abya-Yala. Este es un término ancestral. Hoy muchos pueblos indígenas y movimientos descoloniales prefieren utilizarlo para hablar de América sin usar el nombre europeo. Es como una forma de respeto y reconocimiento a las culturas originarias. Puedes escuchar estas personas diciendo, prefiero utilizar Abya-Yala porque es nuestro nombre, no un nombre impuesto. Pero también es importante recordar que no todos los pueblos indígenas utilizan este término. Por ejemplo, para los guaraníes o los mapuches, este término es un poco ajeno, no es común para ellos. Entonces, como siempre, hay que ser críticos, pero también empáticos. Como pudiste ver, no hay una sola forma o una forma correcta de llamarlo. Y en este video pudimos apreciar esto. Pero, como siempre, quiero saber qué piensas tú. ¿Qué término utilizas normalmente? Latinoamérica, Hispanoamérica, América del Sur. ¿Ya conocías el origen de estas palabras? ¿Crees que el nombre de una región influye en cómo la vemos o cómo la entendemos? Si te interesa participar, puedes dejar tu respuesta en los comentarios porque vamos a leerlos todos. Obviamente, con mucho respeto. Ya sabes que si este video te ha gustado, puedes dejarnos un me gusta. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y también pasar por nuestras redes sociales, donde subimos contenido a diario y también muchos ejercicios. Y si no sabes cuál es tu nivel exacto de español, tenemos una prueba totalmente gratuita en nuestra página web burbujadelespañol.com, donde también puedes encontrar artículos en español y clases personalizadas. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video. Adiós.